Bienvenidos a Relatos del Umbral, el canal donde las historias de terror se hacen realidad. Hoy les traemos una historia aterradora, basada en hechos que ocurrieron en un remoto convento en México, donde un obispo aparentemente bondadoso ocultaba oscuros secretos que cambiarían la vida de las monjas que allí vivían. Pero, ¿qué pasa cuando la fe se convierte en una trampa mortal? Hoy descubrirás los pecados mortales de un obispo y cómo, a lo largo de los años, su influencia aterradora destruyó vidas sin que nadie pudiera escapar. Si te atreves a conocer lo que ocurrió en ese convento, asegúrate de quedarte hasta el final, porque lo que estamos a punto de relatarte podría cambiar para siempre la forma en que ves la oscuridad. No olvides suscribirte a Relatos del Umbral y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros escalofriantes relatos. Si te gustan nuestras historias, compártelas con tus amigos y deja tu comentario abajo si conoces algún caso parecido que te gustaría que compartiéramos en próximos videos. ¿Estás listo para cruzar el umbral con nosotros? Comencemos. Mi nombre es Sor Teresa, y lo que voy a contarles es lo que sucedió en el convento de San Juan, una pequeña y aislada comunidad en las montañas de México, allá por los años 50. Quizás muchos no creerán lo que relato, y otros preferirán ignorarlo, pero yo sé lo que vi, lo que escuché y lo que sentí. Y aunque hayan pasado tantos años, no he logrado olvidar ni una sola de las noches que cambiaron mi vida y la de mis hermanas. El convento era un lugar tranquilo, como muchos otros en el campo, donde el silencio solo se veía interrumpido por las plegarias o el canto de los pájaros. Pero había algo en el aire que, desde la llegada del obispo, comenzó a sentirse diferente. La paz que antes nos envolvía fue sustituida por una tensión que no podía explicarse. Al principio, pensé que era mi imaginación o quizás el cansancio, pero pronto las hermanas comenzaron a hablar entre ellas. Todos coincidían, algo estaba mal. El obispo Manuel llegó a nuestra comunidad una tarde gris. Era un hombre de rostro sereno, con una mirada profunda, pero nunca inquietante. Su sonrisa, cálida y amable, nos hizo sentir cómodas desde el primer momento. Aquel hombre parecía tener la capacidad de entender las necesidades de cada una de nosotras, como si pudiera leer nuestros pensamientos más íntimos. Sus visitas, aunque raras, eran siempre bien recibidas. Su presencia parecía ser una bendición de Dios. No sabíamos que las apariencias pueden ser tan engañosas. Recuerdo la primera vez que lo vi en el pasillo del convento. Estaba solo, como siempre, pero esa vez, algo en sus ojos me hizo estremecer. Una sensación de incomodidad recorrió mi cuerpo, pero la ignoré, pensando que tal vez era producto del frío. Sin embargo, conforme pasaron los días, las cosas comenzaron a cambiar. No solo el ambiente parecía más tenso, sino que las hermanas empezaron a comportarse de forma extraña. Algunas se veían más nerviosas, otras no podían dormir. La comida ya no tenía el mismo sabor, aunque seguía siendo la misma. Algo había alterado nuestra rutina, y todo apuntaba al obispo. Esa noche, después de la misa, el obispo me pidió que lo acompañara a su despacho. Un lugar que siempre había sido tranquilo y lleno de libros antiguos, pero que desde su llegada comenzó a parecer más oscuro, más opresivo. No sabía lo que me esperaba, pero seguí sus pasos como si algo dentro de mí me lo indicara. Lo que ocurrió en ese despacho marcaría el inicio de la caída del convento, un descenso hacia lo que jamás imaginé que sería real. Cuando llegué al despacho del obispo, me sentí como si estuviera cruzando el umbral de un lugar prohibido, aunque no había nada que lo indicara. La puerta estaba entreabierta, y al empujarla, una corriente de aire frío me hizo estremecer. El obispo estaba de espaldas, mirando una pequeña mesa donde descansaban unos papeles. Me pidió que me acercara sin volverse, como si ya supiera que lo haría. Sor Teresa, dijo con una voz suave, casi susurrante, sé que te inquieta algo. He notado cómo te observas en los espejos, cómo miras hacia las sombras, como si estuvieras buscando algo. Su observación me sorprendió. Nadie en el convento había notado esos pequeños detalles que yo misma había comenzado a percibir. Me sentí vulnerable, expuesta. Me quedé en silencio, sin saber qué responder. Sabes, continuó,
el alma humana es compleja, y en ella hay cosas que ni el sacerdote más sabio puede comprender por completo. Pero yo, Teresa, tengo un don. Un don que me permite ver los corazones de las personas, ver sus deseos más oscuros. Mi respiración se aceleró, y de alguna manera, sus palabras me hicieron sentir una mezcla de fascinación y repulsión. Me acerqué a la mesa y, a medida que lo hacía, noté algo extraño. Los papeles estaban cubiertos de símbolos que no lograba reconocer, y la tinta, que parecía reciente, tenía un tono rojizo. Al principio pensé que era simplemente un error de visión, pero cuanto más los miraba, más me sentía atrapada en esa visión de oscuridad. El obispo, al notar mi desconcierto, se giró lentamente hacia mí. Sus ojos ya no eran los mismos, no había en ellos la calidez que me había cautivado al principio. Ahora, sus pupilas eran oscuras, vacías, como pozos sin fondo. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero no podía moverme. Estaba paralizada. Algunas almas, dijo con una sonrisa que no alcanzó a llegar a sus ojos, tienen más dificultades para encontrar la paz que otras. Y hay quienes, incluso dentro de la iglesia, cargan con una culpa tan profunda que su salvación es una ilusión. Pero yo puedo ayudarles, Sor Teresa. Puedo guiarlas hacia la luz o hacia la oscuridad, dependiendo de lo que el alma desee realmente. Mis manos temblaban, y aunque quería dar un paso atrás, mi cuerpo no respondía. Fue entonces cuando lo entendí. El obispo no estaba aquí para ayudar. Estaba aquí para corromper, para guiar a las almas hacia un destino peor que la condena misma. Su bondad era una fachada, y detrás de esa fachada se escondía un monstruo. Antes de que pudiera reaccionar, el obispo levantó una mano, y una presión indescriptible me obligó a arrodillarme ante él. La sensación de opresión en el aire era insoportable, y su risa, suave pero llena de malicia, llenó la habitación. «Es tarde para arrepentimientos, Sor Teresa», murmuró. «Tú y todas las demás ya estáis condenadas. Mi tarea aquí ya está cumplida». El obispo se levantó de su silla con una suavidad que contrastaba con la tensión que se acumulaba en el aire. Mientras caminaba hacia mí, la atmósfera en la habitación se volvió irrespirable, como si cada rincón estuviera lleno de susurros que solo yo podía escuchar. Los ecos de su risa aún flotaban en mis oídos, y el peso de sus palabras me atormentaba. No sabía si estaba soñando o si realmente todo esto sucedía, pero algo dentro de mí me decía que había cruzado un umbral del que ya no habría regreso. «Es fascinante», dijo, con su voz cálida como la miel. «La forma en que el alma humana se resiste a lo inevitable. Algunas veces, las personas no quieren enfrentarse a sus deseos más oscuros, pero yo puedo ayudarlas a aceptarlos, a liberarse del peso de la moralidad que tanto las atormenta». Su proximidad era insoportable, y aunque quería gritar, no podía. Mi garganta se cerraba, y el aire que entraba en mis pulmones era espeso, casi denso. Los símbolos en los papeles comenzaron a tomar vida propia, moviéndose lentamente sobre la mesa, como si fueran criaturas vivientes, y las sombras a mi alrededor parecían alargarse, como manos que intentaban alcanzarme. En ese momento, algo en mí se quebró. Sabía que ya no estaba en el convento que conocía. «¿Sabes lo que sucede cuando una alma finalmente cede?», continuó, inclinándose hacia mí con una sonrisa que era más una mueca macabra. «No hay arrepentimiento, Sor Teresa. Solo la libertad que proviene de la rendición total». Mi cuerpo temblaba, y no sabía si mis pensamientos eran claros o si mi mente estaba comenzando a desmoronarse. Miré al obispo, y por primera vez, vi algo más que un hombre. Vi a un ser monstruoso, corrupto, cuya mirada reflejaba siglos de oscuridad. Las manos que sostenían los papeles parecían moverse solas, y me di cuenta de que no podía escapar de este lugar, no podía salir de su influencia. «Te he observado, Teresa», dijo, acercándose aún más. «Has luchado con tu fe, con tu propia naturaleza. Pero no puedes esconderte de la verdad. Al igual que las demás, tu alma ya me pertenece. Has hecho lo que te he pedido, ¿verdad?». Lo miré, sin poder articular palabra. Mi mente estaba aturdida, pero entendí lo que me insinuaba. Durante semanas, el obispo había manipulado nuestras mentes, nuestras almas. Nos había hecho sentir culpables por lo que no habíamos hecho, por lo que no sabíamos que deseábamos. Cada palabra que nos decía parecía un bálsamo para nuestra angustia,
pero al final, solo nos había arrastrado más profundo en su red de mentiras. Recuerda esto, Sor Teresa, dijo el obispo, su tono ahora grave, la redención no es para todos. Algunos ya están condenados antes de nacer. Tú y las otras hermanas no sois excepciones. Una sensación de desesperanza me envolvió mientras su figura se desdibujaba en la penumbra. Estaba atrapada en sus manos, sin poder hacer nada. Sentí que perdía el control de mi mente, que cada pensamiento, cada recuerdo, se desvanecía lentamente, como si el obispo estuviera borrándolos uno por uno. De repente, el silencio se hizo absoluto. Miré a mi alrededor y, por un momento, creí que todo había terminado. Pero cuando volví a fijarme en el obispo, su rostro ya no era humano. Su piel se estiraba y se arrugaba como si fuera una máscara que comenzaba a desmoronarse, y lo que había detrás era aún más espantoso, una oscuridad que no podía describir con palabras. «Lo has entendido, ¿verdad?», dijo, su voz ahora un susurro infernal. «No hay escape». El tiempo ya no tenía sentido. Las horas, los días, las noches se habían fusionado en una espiral sin fin de desesperación. El obispo, con su presencia inmutable, continuaba su trabajo en las sombras, y yo ya no sabía si estaba viva o muerta. Cada paso que daba en el convento me acercaba más a un lugar del que no podía escapar, y cada vez que miraba a mis hermanas, veía en sus ojos la misma confusión, el mismo vacío. Nadie parecía ser capaz de resistir su influencia, y yo misma comenzaba a cuestionarme si quedaba algo de mí que aún no estuviera corrompido. Lo peor de todo era que, aunque el obispo había desaparecido de mi vista durante días, su presencia permanecía en el aire, como una sombra que nunca se aleja. Había comenzado a escuchar su voz, incluso cuando no estaba cerca. La escuchaba en mis sueños, en mis pensamientos más íntimos. «¿Por qué no me escuchas, Teresa?», me decía. «Sabes lo que debes hacer. Todo esto tiene una razón. Todo tiene un precio». Cada noche, cuando las hermanas y yo nos reuníamos para la oración, algo en el ambiente había cambiado. Las velas temblaban con el viento, pero no era un viento común. Era un aire cargado de maldad, como si todo en el convento estuviera a punto de colapsar. Las sombras en las paredes se alargaban y se retorcían, formando figuras que no deberían existir, y las voces parecían susurrar, burlándose de nosotras. Nadie se atrevía a hablar de ello, pero todos lo sentíamos. Una noche, después de la oración, sentí la necesidad de salir a caminar. Estaba agotada, pero mi cuerpo no me respondía. Mis pasos me llevaron al jardín trasero del convento, donde las flores ya no crecían como antes. El aire estaba denso, y una neblina extraña cubría el suelo, como si algo lo estuviera corroyendo desde abajo. Mientras caminaba, vi una figura a lo lejos, una figura que nunca podría olvidar. Era el obispo, pero no era como lo conocía. Su rostro estaba arrugado, como si el tiempo lo hubiera devorado. Sus ojos, oscuros como abismos, brillaban con una intensidad imposible. Avancé hacia él, aunque mis piernas temblaban. Sabía que no podía retroceder. Cuando estuve a pocos metros de él, me miró fijamente, y en ese instante, comprendí lo peor. «Te he estado esperando, Sor Teresa», dijo con una voz que no parecía humana. «Ya no hay vuelta atrás. Has visto lo que nadie más ha visto. Has tocado lo prohibido. Ahora eres parte de esto». Fue entonces cuando sentí algo extraño en mi pecho. Un ardor intenso, como si algo estuviera creciendo dentro de mí. No era una sensación física, sino algo mucho más profundo, algo que me decía que ya no podía escapar. El obispo me había marcado, y no solo a mí. Todos los que habían estado cerca de él en algún momento, todas las hermanas que él había tocado, llevaban consigo la misma marca invisible. De repente, una fuerza invisible me empujó al suelo, y caí de rodillas frente a él. Me miró, y pude ver en sus ojos la satisfacción de un ser que sabía que su obra estaba completa. «Te lo advertí», murmuró, casi con ternura. «No hay redención para ti. Ya eres mía». El dolor que sentí no era físico, sino psicológico. Como si mi alma misma estuviera siendo arrancada de mi cuerpo. Y entonces, antes de perder el conocimiento, vi algo que me hizo comprender la verdad absoluta. La oscuridad que había comenzado a envolver el convento no era solo obra del obispo. Era el resultado de años de manipulación, de pecado,
de secretos guardados en las sombras. Y lo peor de todo, era que yo también había sido parte de ello. Desperté al amanecer, pero no era el amanecer que conocía. La luz que entraba por las ventanas del convento era débil, casi enferma, y la atmósfera en el aire estaba impregnada de algo que no podría describir. Cuando me levanté del suelo, me di cuenta de que ya no estaba en el jardín. Estaba en mi celda, de vuelta, como si todo lo que había vivido hubiera sido una pesadilla. Pero los ecos de lo sucedido me seguían, como una pesadilla que no se desvanece al despertar. Me miré en el espejo, y vi algo que me horrorizó aún más que cualquier imagen o sombra que hubiera visto antes. En mi cuello, en mi piel, había una marca, una especie de cicatriz en forma de cruz invertida. Estaba tan clara como si alguien la hubiera grabado a fuego. Sentí como mi cuerpo se estremecía, como si me hubiera tocado el mismo infierno. Ya no podía mentirme a mí misma. Sabía lo que había sucedido. El obispo había logrado lo que quería. Él no solo había arrastrado nuestras almas hacia la oscuridad, sino que se había asegurado de que, incluso en mi desesperación, no pudiera escapar. Ya no era una monja inocente. No era una mujer que aún podía salvarse. Yo era parte de él, parte de su red de corrupción. Y ahora, la marca que llevaba en mi cuello era el testamento de su victoria. Las hermanas, al igual que yo, vivían bajo su sombra. Habían aceptado la oscuridad, aunque algunas aún no lo sabían. Sus ojos brillaban de la misma manera vacía que el de él. El convento ya no era un lugar de paz. Era un lugar donde las almas morían lentamente, donde la corrupción había tomado forma y donde las huellas de lo que alguna vez fue un lugar sagrado ya no existían. Y todo había comenzado con la llegada de él, el obispo Manuel. En las semanas siguientes, los rumores comenzaron a esparcirse. Algunas hermanas desaparecieron sin dejar rastro, y otras caían enfermas de una manera inexplicable. Las paredes del convento parecían estar cubiertas por una película de sudor frío, como si respiraran una tensión que no podría describir. Nadie se atrevía a hablar de lo que realmente sucedía, pero todos lo sabían. Nadie podía negar que la oscuridad estaba en todas partes. Una noche, mientras caminaba por los pasillos, escuché un susurro, una voz que no era mía, pero que me sonaba familiar. Era el obispo, llamándome. Sentí un tirón, como si mi alma misma se viera arrastrada por su voluntad. A pesar de la repulsión, a pesar del terror, no pude resistir. Mis pasos me guiaron hacia su despacho una vez más, donde todo había comenzado. Cuando entré, lo vi allí, sentado en su silla. Su rostro era el mismo, pero algo había cambiado. Ya no era el hombre amable que conocí. Ahora era una sombra, una figura que se desdibujaba en la oscuridad. Y cuando me miró, lo supe con certeza, él me había reclamado. Ya no había escape. Nunca lo hubo. Bienvenida de nuevo, Sor Teresa, dijo, con una sonrisa que ya no era humana. Tu alma es mía, y nunca más podrás liberarte. Lo que sucedió después es algo que no puedo describir. Mi mente ya no funciona de la misma manera. Estoy atrapada en una pesadilla interminable, una pesadilla que no puedo escapar, ni siquiera en la muerte. Solo puedo advertirles, desde este lugar donde ya no hay regreso, la oscuridad no es algo que se pueda ver desde lejos. Cuando te adentras en ella, ya es demasiado tarde. Y una vez que el obispo ha tocado tu alma, ya no hay nada que te salve.